Buenos días. Hace algunos días estaba predicando a la congregación en donde Dios me ha dado el privilegio de pastorear, de enseñar, y compartí algunos pensamientos con ellos de manera particular. Es una congregación donde he estado por ya varios años y les decía que ese tema que iba a compartirles pues era para ellos porque ellos me conocen, yo los conozco a ellos, han seguido un desarrollo en cuanto a la enseñanza, en cuanto a los temas. Y bueno, una de las escrituras que veíamos ahí, y yo le citaba, es en la segunda carta del apóstol Pedro, en el capítulo 3, en donde el verso 15 dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito, casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras para su propia perdición. Yo les mencionaba que aquí en este pasaje se habla de personas indoctas o con falta de instrucción, y algunas pues simplemente es porque no quieren, como dice el versículo 5, estos ignoran voluntariamente. Hay gente que ignora porque no quiere saber. Hay otros que por simplemente no han tenido la oportunidad de que alguien les enseñe. Hay sí, diferentes situaciones. Otros es por su inconstancia, su inconsistencia. Y esto hace que tengan las verdades fragmentadas, que no tengan un panorama amplio, un panorama completo. Bueno, esto hablaba con la congregación, y un versículo más que también he hablado en la congregación y que está en la epístola a los Hebreos, es en el capítulo 6 de Hebreos, no, capítulo 5, el versículo 11 dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír, porque debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo tenéis necesidad de que os vuelva a enseñar cuáles son los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Y habéis llegado a ser tales que tenéis necesidad de leche y no de alimento sólido. Pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. En ambas escrituras vemos la exhortación a crecer, a madurar, a no estancarnos, a poder recibir no solamente la leche espiritual, sino un alimento sólido. Un alimento sólido tiene que ver con una enseñanza que no es la básica para un recién convertido, la básica para una persona nueva en el cristianismo, sino para aquellos que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Y luego dice el capítulo 6, versículo 1, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Esa es la exhortación que nos hace el escritor de los Hebreos. Vamos adelante hacia la perfección. Y quiero hacer algunos videos
Bueno, les hablaba de la parte pastoral, pero pensando en la parte magisterial o de la enseñanza, porque Dios es el que estableció apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Entonces a veces yo siento, o bueno, al menos esa es mi percepción, que a veces Dios me permite fluir con la gracia de pastor, pero también en otras ocasiones recibo la gracia de enseñar. Y moviéndome a esa área, veo la necesidad de enseñar algunas cosas, o cuando menos que las personas que están viendo las enseñanzas, mis hermanos, sean mis hermanos de la congregación o algunas otras personas, porque ahora estamos subiendo estas enseñanzas a YouTube. Bueno, si hay algunas otras personas que tengan un conocimiento de algunas cosas básicas o previas, o de dónde sale eso que estamos hablando en la actualidad. Es por eso que veo la necesidad de compartir algunos temas. Este tema que usted está viendo ahí acerca de la primogenitura es un tema que vimos en 2018. Obviamente voy a dar prácticamente cápsulas, no voy a desarrollar toda la enseñanza. Este tema de la primogenitura estuvimos viéndolo durante meses, pero quiero centrarme solamente en algunas eh, partes relevantes, importantes para, para todos y cada uno de nosotros. La primogenitura, dice, este término es usado en el Nuevo Testamento para describir la posición de honor de los miembros de la Iglesia de Cristo y aún la de Cristo mismo. Es una posición de honor, de privilegio que Dios nos ofrece, y que eso a veces la gente no lo recibe. O sea, también es un privilegio que tú puedes recibir por la fe o simplemente ignorarlo. Se muestra que la plena posesión de este privilegio celestial es equivalente al premio del vencedor de una carrera. El privilegio de ser el primogénito radica más bien en mantener el rango y la dignidad, y no solamente en el orden de nacimiento. Cuando estamos hablando de la primogenitura, o cuando hablábamos de la primogenitura, estábamos explicando esto. O sea, no es nada más, bueno, pues es el que nació primero. Como se está usando aquí en la escritura es en que tú recibes un privilegio de parte de Dios y tienes que mantenerte en ese rango y en esa dignidad. Vivir de acuerdo a ese privilegio que Dios te está otorgando. Y como le dije, vamos a ver cápsulas. ¿Cuáles son los privilegios? Tenemos tres principalmente. Tenemos una posición, es decir, quiénes somos para Dios. Y con esa posición Dios nos da la autoridad porque nos hizo sus hijos. Tenemos que andar como hijos de Dios. Ese es el primero de los privilegios. El segundo que nos da después de la posición, nos da una responsabilidad en el deber sacerdotal. Es decir, lo que hacemos. Primeramente es lo que somos, luego lo que hacemos para Dios, que debemos hacerlo con diligencia y obediencia. Y en tercer lugar, una herencia en la doble porción, es decir, ¿qué tenemos de Dios? Debemos elegir lo que es mejor. Los privilegios entonces tienen que ver primeramente con el ser,
para después hacer una responsabilidad y finalmente para tener. Esto es algo que insistimos en la enseñanza, en la congregación, porque una de las cosas que nosotros vemos aquí, y si usted está viendo algunos de los videos, se ha dado cuenta que hablamos acerca de eh, el orden divino. Y ese orden divino, déjeme ver que no quiere agarrar, el el orden divino que vemos aquí, el orden de Dios comienza primeramente por el ser. Lo que Dios quiere, según los privilegios, es primero ser, para después hacer y finalmente tener. Este es el orden de Dios. Ponemos a trabajar primeramente este engrane, el ser, nos permite y pone en movimiento el hacer, y el hacer mueve el engrane de el tener. Esto es el orden según Dios. Sin embargo, una de las cosas que yo les he explicado en la congregación es que en el mundo lo tienen volteado, y no solamente en el mundo, sino aún a veces en algunas congregaciones donde se mueven más en el hacer o en el tener. En el mundo normalmente vemos que la gente piensa primeramente en tener, y como muchas veces piensa por las limitaciones, no tengo, y como no tengo, pues no puedo hacer. Si no tengo, no puedo hacer, y no hago, y si no tengo y no hago, entonces no soy nadie. Así piensan en el mundo. Y a veces nuestros propios padres nos programaron de esa manera. Nos decían, estudia para que seas alguien. Haz esto para que seas alguien. Tienes que hacer y tienes que tener, porque si no tienes un título, si no tienes unos estudios, entonces pues no vas a hacer y no vas a ser nadie. Y bueno, tienen cierta razón en algún sentido. Ellos, la motivación o su intención era que nosotros nos esforzáramos y le echáramos ganas a la vida, etcétera, etcétera. Pero estudiando el orden establecido por Dios, el diseño de Dios, es que primeramente cada uno de nosotros podamos saber quiénes somos y partir de ahí, de nuestra esencia, porque soy hijo de Dios, porque tengo privilegios. El primer privilegio que tengo es la posición, ser hijo de Dios. Y por ser hijo de Dios ahora tengo una responsabilidad, el hacer, el actuar de acuerdo a eso, lo cual me llevará a tener y recibir la gracia de Dios y tener su respaldo y tener bendiciones y tener, pero el tener viene al final. Vamos a dejar este primer resumen de este tema aquí.